pregunta. Muy buenos días. A nosotros nos correspondió la importancia del nitrógeno en la ciencia del suelo. Nuestro grupo está conformado por Luis Alejandro Piracón Gamis y quien les habla es Thierry Riani. Pasaremos a hablar un poco del nitrógeno. ¿Qué es el nitrógeno? El nitrógeno es un elemento fundamental en la agronomía, ya que es considerado el macronutriente esencial, lo que significa que las plantas lo necesitan en grandes cantidades para desarrollarse y crecer. Características químicas del nitrógeno. Tenemos que el pH influye mucho en la forma en que el nitrógeno se va a presentar. También en suelos ácidos retiene más el amonio y en suelos alcalinos hay mayor riesgo de volatilización. Esto quiere decir que hay una pérdida por gas. Esto también hay que decir que el nitrógeno pasa por diferentes procesos del suelo, como son la mineralización, que es cuando el nitrógeno orgánico se convierte en amonio, la nitrificación, que es cuando el amonio se convierte en nitrógeno, y la desnitrificación, que es cuando el nitrato se convierte en un gas. Formas químicas principales en el suelo. El nitrógeno orgánico se encuentra en residuos vegetales, pero estos residuos vegetales no pueden ser absorbidos por la planta directamente. Entonces, pero digamos, estos residuos vegetales sirven como alimento para el ciclo del nitrógeno. Tenemos el amonio. El amonio sí es absorbido por las plantas, pero ya que en las arcillas, deja pequeñas partículas que son absorbidas por la planta. Tenemos el nitrato. El nitrato también es absorbido por las plantas, pero así como es absorbido, también es fácilmente se lava o se pierde dado por la lixiviación, que la lixiviación son a base de lluvias o a base de riegos. Características físicas del nitrógeno. Decimos que un gas incoloro, su masa molecular es de 28,02, su punto de ebullición es de menos 195,8 grados centígrados y su punto de fusión es de menos 210 grados centígrados. Esto representa un 78% del aire atmosférico. Decimos que en clasificación de fertilizantes nitrogenados encontramos tres, que son los fertilizantes amoniacales, los fertilizantes nítricos y los fertilizantes mixtos. En amoniacales el más conocido es la urea y en los fertilizantes nítricos es el nitrato de calcio y en los mixtos está el fosfonitrato. Recomendaciones para manejar los fertilizantes nitrogenados. Decimos que una aplicación fraccionada, que esto quiere decir que debemos dividir la dosis en varias partes. Esto mejora la absorción de las plantas y reduce las pérdidas. Métodos de aplicación. Lo más recomendable para aplicar fertilizantes nitrogenados es abrir un hueco y enterrar ahí el fertilizante, dado que en muchas partes lo que hacen es espolvorearlo y eso aumenta las pérdidas. Selección de fuentes. Esto, según el tipo de suelo y clima, decimos que algunas fuentes de nitrógeno son más útiles que otras. Materia orgánica. Incorporar compost o abonos nos ayudan esto con la estructura del suelo y así reducimos un poco el uso de fertilizantes. Rotaciones de cultivo. Más que todo, las rotaciones de cultivo se dan en las leguminosas, ya que estas ayudan a fijar el nitrógeno en el suelo. Y almacenamiento se recomienda guardar en un lugar seco y ventilado. Impacto del uso de fertilizantes. Bueno, cuando utilizamos los fertilizantes, producimos un desequilibrio en la microbiota del suelo. Eso quiere decir que afectamos los micronutrientes que viven allí. Eso produce tres problemas principales. Uno es reduce la fertilidad del suelo.
La segunda es que afecta a los microorganismos beneficiosos. ¿Qué son los microorganismos beneficiosos? Son las bacterias fijadoras de nitrógeno. Y también decimos que afecta esto, hay pérdidas en la retención de nutrientes. Eso quiere decir que el suelo se vuelve más dependiente a insumos externos. Por eso es recomendable la incorporación de compost y abonos para así para la salud del suelo. Bueno, ahora tenemos los aportes de nitrógeno a las plantas y al suelo. En plantas tenemos la síntesis de proteínas y aminoácidos. Eso es esencial para el crecimiento de las plantas, la producción de clorofila. Esta influye directamente en la fotosíntesis, la formación de ácidos nucleicos. Esto permite que las células se reproduzcan y desarrollo vegetativo, que es cuando es el crecimiento de tallos, hojas y raíces de la planta. En fertilidad del suelo tenemos que necesitamos un ambiente nutritivo, fijación biológica, como lo dije anteriormente, a través de los microorganismos esenciales, que son las bacterias fijadoras de nitrógeno y también participan en el ciclo del nitrógeno. Bueno, principales fuentes orgánicas de nitrógeno para mejorar la fertilidad del suelo. Como contexto general decimos que, como anteriormente mi compañero ha dicho, el nitrógeno es uno de los nutrientes más importantes al momento pues, del crecimiento de las plantas, ya que participa directamente en distintos procesos como el proceso de la fotosíntesis. También participa en la creación de algunas proteínas y el desarrollo de tejidos vegetales. Aunque, pues, sin embargo, en muchos de los suelos agrícolas se tiene que este elemento tiende a ser muy deficiente, debido pues, a la extracción constante de parte de los cultivos. También están las erosiones y las pérdidas por la lixiviación, que hace que pues, el suelo agrícola descarezca mucho de este nutriente. Tradicionalmente, pues se ha recurrido a lo largo de mucho tiempo al manejo o, ¿cómo decirlo? Al manejo no, se ha recurrido al uso de fertilizantes químicos para que el suelo tenga una buena proporción de nitrógeno. Aunque, sin embargo, como todos sabemos, el manejo de mucho fertilizante químico tiende pues a ser muy dañino, ya que causa desequilibrio en los ecosistemas, contaminación de lo del suelo, contaminación del agua, degradaciones del suelo, entre otras tantas. Pues por esta razón, cada vez más importante esta parte que vamos a hablar hoy, bueno, que se está hablando en este momento, que los fertilizantes orgánicos, que aportan nitrógeno al suelo. Pues este es como un enfoque a la agricultura más responsable o la bioagricultura como se viene manejando desde mucho tiempo, que pues su principal objetivo es preservar los recursos naturales y garantizar pues la producción a largo plazo. Sin embargo, pues vamos a nombrar aquí las principales fuentes orgánicas de nitrógeno, sus características y beneficios, y pueden tener algunas carencias en ecosistemas agrícolas, pero en su gran mayoría son muy accesibles y son muy rentables. Pues principalmente encontramos pues esta imagen que nos mostramos acá, son las fuentes principales orgánicas de nitrógeno, en las cuales podemos encontrar productos de origen animal, productos de origen vegetal. Vemos que los porcentajes, pues la harina de plumas es la cual tiene más porcentaje de nitrógeno, que es de un 14 a un 16% en nitrógeno, ya que pues tiene una liberación muy lenta. También encontramos las harinas de pescado y las emulsiones, que son muy aplicadas en esta área, porque pues, se dice que son de alta eficiencia y su asimilación es muy correcta. En los productos vegetales, pues llegamos a encontrar distintas cosas como lo son las harinas de alfalfa, la harina de semillas de algodón, la harina de soya, siendo pues la más importante es el gluten del maíz y la harina de soya. Pues toca hacer un paréntesis ya que estos materiales son subproductos de la agricultura o también se puede decir que son subproductos de las agroindustrias. Sin embargo, aportan una cantidad generosa de nitrógeno y de materia orgánica al suelo. Esto también encontramos aquí en un paréntesis las algas marinas, aunque su contenido es muy bajo, que es de 1% y un 2% de potasio. Este,
estas algas marinas llegan a aportar distintos compuestos bioestimulantes que favorecen la absorción de nutrientes y estimulan el crecimiento de la planta. A pesar de que pues tiene un porcentaje muy bajo de nitrógeno, es muy, ¿cómo decirlo? Se compensa con sus distintas, sus distintos aportes, como ya lo estoy diciendo, que estimulan el crecimiento de la planta. Pues decimos que esta imagen se relaciona mucho con el tema, ya que es una herramienta visual que nos resume las diferentes alternativas orgánicas del uso de fertilizantes. Y pues también miramos sus porcentajes y miramos también sus orígenes, que son de origen animal, origen vegetal. Ahora bien, hablando claro de lo que nos conllevamos a este tema, su principal enfoque en el ciclo del nitrógeno del suelo, podemos decir que pues el nitrógeno, como ya lo decimos, es muy fundamental para las plantas debido a para su crecimiento, su desarrollo, entre otras tantas. Directamente el nitrógeno, la planta no asimila directamente el nitrógeno, sino que lo hace a través del ciclo del nitrógeno. La mayor parte del nitrógeno existe en la atmósfera como gas, para tener, que las plantas, pues como ya dije, no pueden obtenerlo directamente. Pues este nitrógeno esté disponible en el suelo y que ayude a formar las plantas, se tiene que hacer este ciclo. ¿Qué es este ciclo? Son procesos biológicos y químicos que lo conforman, por así decirlo. Este ciclo es esencial pues para mantener la fertilidad del suelo y la actividad agrícola y la producción, ya que pues cuenta con varios puntos importantes como la transformación del nitrógeno atmosférico a nitrógeno atmosférico en formas útiles para las plantas o formas para que la planta lo asimile. El reciclaje de nitrógeno, ya que es como es un ciclo, es algo que se lleva desde un principio y que no tiene fin. Y la regulación de pérdidas de nitrógeno, principalmente por volatilización y lixiviación, y en algunos casos pues desnitrificación del suelo. El correcto funcionamiento pues, de este ciclo depende de muchos factores como lo son la actividad microbiana, la presencia de materia orgánica, la temperatura, también depende del pH del suelo y en algunos casos del manejo agrícola que se le dé. Bueno, ¿cuál es la importancia? Como ya dije, el nitrógeno atmosférico la planta no la asimila directamente. Pues también este ciclo nos ayuda a optimizar el uso de fertilizantes orgánicos y también nos ayuda mucho a reducir lo que es pérdidas ambientales y económicas en algunos casos, en el caso de nosotros los agricultores o en el caso de los agricultores en general. Y también pues principalmente pues nos ayuda a promover las prácticas sostenibles para la conservación de los suelos. Esto en la imagen pues es una pequeña representación esquemática del proceso del suelo, donde decimos que principalmente pues está el nitrógeno atmosférico que se encuentra en N2. Después de esto pues este nitrógeno es fijado por es fijado por fijadores biológicos, como lo pueden ser esto, las bacterias fijadoras, valga la redundancia, como la Rhizobium, sí, que son leguminosas. Estas plantas, después de esto, tenemos la fijación abiótica, también que es mediante descargas eléctricas o rayos, por así decirlo, que convierten el nitrógeno en NO3. Esto, Después de esto tenemos la absorción por las plantas, que es donde directamente la planta toma este nitrógeno atmosférico ya transformado y pues principalmente las plantas toman este nitrógeno transformado en amonio, que es NH4, o en nitrato, que es NO3. Este nitrógeno sirve para sintetizar proteínas, la clorofila y otras moléculas que la planta hace. Después tenemos el consumo de animales, que es sumamente importante, ya que los animales al consumir estas plantas consumen su nitrógeno. Que este es un paso importante para el nitrógeno, ya que se da a través de la cadena alimenticia. También tenemos ahora, después de la consumo por animales, tenemos la evolución del suelo, que pues principalmente el nitrógeno se convierte en su principal forma, que es las heces de los animales o los animales muertos. Esto, esto pues produce compuestos como el amoníaco, que se transforman muy seguidamente después en amonio. También tenemos la nitrificación, que estos son por bacterias nitrificadoras, que convierten el amonio en nitrito
y en nitrato. El, bueno, es primero nitrito y después se pasa a nitrato, que son fáciles, vuelven a ser absorbidos por las plantas. También tenemos la desnitrificación, que el nitrato, el NO3, vuelve a su estado gaseoso, es decir, a nitrógeno atmosférico, devolviéndolo a la atmósfera y se repite otra vez el ciclo. Bueno, ¿qué relación o qué tiene importancia esto? La relación con la fertilidad del suelo y el ciclo del nitrógeno viene principalmente en la aplicación de fertilizantes que pueden llegar a ser orgánicos, como los que ya mencionamos, o los inorgánicos, que son los químicos y su uso correcto en el momento, ya que pues nos ayuda a entender qué cantidad de nitrógeno hay en los suelos. También evitamos evitamos la pérdida de nitrógeno, que es por lixiviación y volatización principalmente, y nos ayuda a fomentar pues la actividad microbiana beneficiosa para los suelos. Un caso muy particular del ciclo de nitrógeno es que también lo podemos encontrar en el nitrógeno en ecosistemas marinos. Esto, así, pues el nitrógeno también juega un papel importante en estos ecosistemas, pues donde regula el crecimiento del fitoplancton, las algas y pues otros organismos acuáticos que necesitan del nitrógeno. Pues hay que ser muy claros, aunque su proceso es algo similar, tiene algunos procesos particulares, como lo pueden ser el escurrimiento, la fertilización, las redes tróficas marinas y también la nidificación por bacterias. El nitrógeno en el mar existe en distintas formas, que es el principal, pues es el nitrato, la urea, que es de gran importancia agrícola, y el amonio. Sin embargo, la actividad o la disponibilidad de nitrógeno es muy limitada en esto, o sea, es muy limitada en los ecosistemas marinos, ya que en muchas de sus zonas o sus océanos principalmente tienen exceso de salinidad y pueden llegar a causar desequilibrio. El nitrógeno puede llegar a causar un desequilibrio de la eutrofijación en estos sistemas. Como les dije anteriormente, pues los procesos claves o los procesos, por así decirlo, más distintos serían pues la, la, el escurrimiento, ya que pues esto es debido al escurrimiento de cantidades digamos, de una montaña que se desliza hacia el mar, eso se le conoce como escurrimiento. Esto en general es la importancia del medio marino o de este ciclo marino es la regular la cadena trófica marina. Eso es la principal importancia. Bueno, ¿cómo es la dinámica del nitrógeno en el suelo? ¿O qué es la dinámica del nitrógeno en el suelo? Pues la dinámica del suelo se refiere, mejor dicho, a distintos conjuntos de procesos físicos, químicos y biológicos que hace el nitrógeno para que regule pues, su transformación para poder ser obtenido para las plantas. Esto, pues principalmente el ciclo, como dijimos anteriormente, el ciclo es esencial para la fertilidad del suelo y la productividad agrícola, que es lo que nos interesa. La dinámica, pues, del nitrógeno en el suelo comprende varias cosas como la fijación de nitrógeno, que es lo principal, como ya lo dije, esto se debe a bacterias biológicas como la Rhizobium y el nitrógeno atmosférico, que más posteriormente es convertido en nitrato y en amonio y que puede ser aprovechado de distintas formas. También tenemos la fijación abiótica, que es las descargas eléctricas, como lo dije, que son los rayos que convierten el nitrógeno también en amonio o en nitrato. También tenemos la mineralización, que son residuos, que es principalmente los residuos orgánicos que pueden ser que son vegetales, perdón, y también que pueden ser de origen animal, como los estiércoles y pues principalmente el componente de amonio. También tenemos la nitrificación, que son principalmente, como dije, bacterias nitrificadoras que convierten el amonio en nitrito. Y luego, pues también hay otro proceso del nitrito, que es una de las formas donde la planta que es la forma que la planta lo absorbe más fácilmente. Aunque pues esta nitrificación puede verse afectada o es más propensa a pérdidas por lixiviación. También tenemos la absorción de la planta, que es, pues, la planta la absorbe mediante raíces, el nitrógeno principalmente. La desnitrificación, que es en condiciones de suelos con bajos oxígenos. Y también tenemos la volatilización, que parte del amonio es transformado en gas amoníaco.
la lixiviación, que pues son solo muy solubles, que pueden que pueden perder sus características por lluvia o por riego. Esto, pues principalmente la importancia de esta dinámica es conocer el equilibrio de las transformaciones del nitrógeno para tener una agricultura sostenible, para saber más acerca de las fuentes orgánicas de nitrógeno, para la liberación gradual y pues para el buen manejo de nitrógeno que hay dentro del suelo. Bueno, ¿cuáles son las metodologías para determinar el nitrógeno del suelo? Pues principalmente encontramos dos métodos, que es el método de Cahn-Hendel, que pues como lo vemos, esta es esta maquinita, que encontramos pues muchísima información de esta, pero dejamos los puntos más claves o los puntos que más, por así decirlo, nos interesan, que pues principalmente se calienta con la muestra de ácido sulfúrico y catalizadores distintos, se agrega una base para liberar el NH3, se recoge el NH3 y en ácido bórico y se titula para cuantificar el nitrógeno. El método clásico y confía es un método muy clásico, o sea, desde hace mucho este método es usado y es muy confiable a pesar del paso del tiempo. Tienen son equipos más económicos que el método Dumas, que vamos a hablar más adelante de él, y pues es ampliamente aceptado en los análisis agrícolas, que es lo que nos interesa. También es ampliamente aceptado, no mide nitrato, lo único malo es que no mide nitrato ni nitritos. Y pues que también los químicos que usan son corrosivos y generan resistencias peligrosas en muchos de sus casos. Bueno, el segundo método que vamos a hablar y que es el segundo más importante es el método Dumas. Así como el método Can-Handel, este también tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Pues decimos que el nitrógeno se convierte en nitrógeno gaseoso, elimina otros gases, se mide por conductividad térmica, es rápido y automatizable, que en esta época es muy importante la automatización de los métodos, no usa reactivos peligrosos como los sí lo usa el método Can-Handel, no mide el nitrógeno e incluso mide los nitratos y nitritos, que el otro método no lo hacía. Lo único malo, pues, que son equipos de mucho costo y no diferencian la forma de los nitrógenos, es decir, que no diferencia qué nitrógenos hay y qué nitrógeno no hay. También tenemos la metodología para determinar el nitrógeno en plantas. Encontramos el más importante, que es el N-tester, que se hace principalmente mediante este aparato que miramos ahí, directamente en la hoja de la planta. Es un dispositivo portátil, como lo dice, que mide el contenido de nitrógeno en las hojas de los cultivos. Esto nos ayuda pues a medir cuándo y cuánto fertilizante nitrógeno toca aplicar, ayuda a evitar fertilización excesiva. Solo mide el nitrógeno que hay dentro de la planta, el único malo, así que no podemos determinar el nitrógeno que se encuentra dentro del suelo. Es usado principalmente en cultivos de trigo, arroz, maíz y pues principalmente cereales. Bueno, los niveles de interpretación. En los métodos Canhendal y Dumas se interpretan en cuatro niveles, como lo dice la tabla. Menores del 0,1% eso se mide en gramos y kilogramos. Es muy bajo, pues se dice, como lo estamos viendo ahí, que el estado pues, del suelo es un suelo pobre y requiere fertilización nitrogenada con urgencia. Si se mantiene en 0,1 y 0,15%, es un resultado bajo, que son niveles insuficientes para la mayoría de los cultivos, es decir, que se necesita una nitrogenación, se necesita nitrógeno en el suelo de manera muy moderada. Esto también tenemos del 0,15 al 0,25%, que es un medio o adecuado, por así decirlo, que es un nivel aceptable en los cultivos y no exige mucha cantidad de nitrógeno. Y tenemos más de 0,25, que es una interpretación alta, que tiene un buen contenido y una menor necesidad de fertilización o una menor necesidad de nitrógeno en el suelo. Bueno, tenemos el siguiente tema, que es un tema de mucha importancia, que es la pérdida de nitrógeno en los sistemas del suelo. Pues decimos que la pérdida de nitrógeno del suelo es un fenómeno o una acción natural y constantemente puede ser presenciada por prácticas agrícolas inadecuadas o por fenómenos que pueden llegar a que estas pérdidas no solo representen una disminución de nitrógeno directamente en el suelo, sino que también puede verse como una pérdida económica. Como todos sabemos, el nitrógeno es esencial para el crecimiento de las plantas y para el buen manejo agrícola. Esto, y pues saber cuáles son las principales pérdidas nos ayuda pues a saber la disponibilidad o nos ayuda a manejar la cantidad de nitrógeno que se puede encontrar en el suelo
pueden ser sus afectaciones y pues nos ayuda a comprender un poco más allá de lo que podemos, de los problemas que podemos llegar a enfrentar en nuestros suelos. Esto tenemos la lixiviación, pues como ya todos sabemos que eso es pérdida de nitrógeno en forma de nitrato, que pues es por las cantidades mucha cantidad de agua y pues ocurre en exceso de riego y o lluvias. La volatilización, que es la pérdida de amoníaco, que se dice que en el aire desde la fertilización aplica a la superficie, como ya les dije, principalmente por rayos, y esto pues hace que el suelo sea seco y que tenga un pH demasiado alto, es decir, ácido. La nitrificación, que convierte pues, los nitratos en gases bajo condiciones saturadas de agua. Más o menos son dentro de 2 o 3 días que sucede esto y la pérdida de este nitrógeno se ve perdido directamente a la atmósfera. La eliminación por cosecha, que es por la mala práctica agrícola, por así decirlo, que las plantas pues principalmente extraen el nitrógeno y o sea, las plantas extraen el nitrógeno del suelo y al momento de ser cosechadas pues perdemos este nitrógeno. Es la principal forma de salida del nitrógeno de la parte agrícola. Para, pues, como ya lo dije, es importante saber cómo funciona la pérdida de nitrógeno en el suelo para evitarnos muchísimas inconveniencias a futuro con suelos de bajos de nitrógeno, ya que pues estos procesos son importantes para poderlos controlar y poder saber un poco más allá de lo que nos interesa a nosotros como agrónomos, ya que pues esto, ¿cómo decirlo? Sabiendo lo que pasa, podemos controlarlo. Bueno, a pesar de que existen procesos como los anteriores mencionados, que es la clasificación, la volatilización y entre otros, también hay factores que afectan pues la disponibilidad de este nitrógeno en el suelo. Pues decimos que en el suelo es fundamental distintos factores, como lo pueden ser la materia orgánica, la actividad microbiana, la humedad del suelo, entre otros tantos. Bueno, ¿estos factores cómo afectan? Directamente, los factores que afectan principalmente son estos, los que están aquí escritos, ya que, pues, como podemos darnos de cuenta, si no hay suficiente materia orgánica, el ciclo puede verse afectado, el ciclo del nitrógeno, como lo mencioné anteriormente, la actividad microbiana es demasiado importante para que este nitrógeno atmosférico sea fijado o sea convertido en las distintas formas que la planta puede absorberlo. La humedad del suelo también afecta muchísimo, ya que pues una humedad demasiado alta tiende a tener muchas complicaciones o la actividad microbiana no es la adecuada. Los pH de suelo, los suelos altamente acidificados no pueden tener una actividad, una disponibilidad de nitrógeno adecuada. La temperatura del suelo, suelos demasiado calientes, tampoco tienen una adecuada disponibilidad de nitrógeno. Las texturas de los suelos y la aireación y la fijación es demasiado importante, ya que pues todos estos factores, a pesar de que no son, no, a pesar de que no son, no, a pesar de que son por muy pequeños que sean, pueden llegar a afectar de gran manera y de forma muy significativa la disponibilidad del nitrógeno en los suelos presentes. ¿Cuál es la importancia agrícola, pues, del nitrógeno? Pues la importancia principal de la agricultura es, como lo bien sabemos, la importancia del nitrógeno en la agricultura es, ya que es que el nitrógeno ayuda tanto al crecimiento como a la formación de las plantas. El nitrógeno, pues como ya decimos, a menudo pues, es el nutriente más importante por lo mismo, por el crecimiento de la planta. Tiene componentes esenciales en la agricultura, es que tiene el crecimiento vegetativo, el rendimiento y la calidad de las plantas, la eficiencia de la fotosíntesis, y pues se arraiga, por así decirlo, o nos interesa en gran magnitud, ya que es, por así decirlo, el nutriente más importante para nosotros los agrónomos. En esta imagen, pues miramos una por así decirlo, los procesos más importantes de la planta, que es la fotosíntesis, con la cual conlleva la luz solar, la clorofila, el nitrógeno que se va a fijar, y los nutrientes y las aguas. Y en gran medida, pues para resumir esto un poco, se puede decir que la importancia agrícola del nitrógeno es la más importante al momento del crecimiento de la planta. Bueno, aquí tenemos unos pequeños ejemplos o criterios recomendados en la fertilización de la nitrogenada. El primero, pues, se hizo en CENICAFE. Su título es Café en el Centro Nacional de Investigaciones.
Pues aquí hay distintas directrices que consideran el contenido de materia orgánica en estos suelos con un porcentaje menor o igual a 8%. Lo recomendable en estos casos siempre fue aplicar entre 6 a 16 gramos de nitrógeno por cada planta. Esto, la distribución fueron aplicadas durante 18 meses después de la siembra del suelo con materia orgánica, con dosis que reducen por los rangos de 5 a 14 gramos de nitrógeno en plantas por los mismos periodos. Las recomendaciones que se daban eran la optimización del crecimiento vegetativo y la producción del cafeto. Tenemos el segundo ejemplo que viene directamente de Agrosavia, más específicamente el título es Arroz en los llanos orientales, que pues desarrolló específicas en los cultivos de arroz bajo riego en los llanos orientales, que hacían una pequeña dosificación de nitrógeno y se sugería una aplicación de 90 kilogramos por hectárea de nitrógeno fraccionado en dos momentos, de 60 kilogramos por hectárea al momento de la siembra y de 30 kilogramos por hectárea al momento el macochamiento. Pues la estrategia que se buscó era mejorar la eficiencia de uso del nitrógeno para aumentar el rendimiento de los cultivos. Como nos estamos dando cuenta, principalmente pues estos dos criterios se ha enfocado en el crecimiento de la planta, ya que el nitrógeno al momento, al ser de gran importancia de crecimiento en la planta, se busca mejorar la dosis para el crecimiento y la producción de estas mismas. Como último ejemplo, tenemos el ejemplo de Cenicaña, que su título es Caña de azúcar en el Valle del Cauca. Esta investigación nos ofreció un poco de pautas para la fertilización de nitrógenos en cañas de azúcar, donde pues usó la urea, el sulfato de amonio y el nitroplus. Y pues demostró ser igualmente eficaz en suministro de nitrógeno en los cultivos. Las consideraciones que pudimos rescatar de esto fue la respuesta del nitrógeno, que depende del número del corte, la edad del cultivo y la variedad del fraccionamiento de la dosis de nitrógeno. Y que no se justifica que los suelos no se justifica en los suelos de textura franca o más fina en el Valle del Cauca, pero la mayoría pues tiene sus variedades. Esta pequeña escala nos presenta el crecimiento en porcentaje de la clorofila según el nitrógeno que se aplicó en área floreal. Bueno, esto en este momento hay un pequeño video, pero no lo voy a poner por motivos de tiempo, pero le recomiendo a los que están viendo esta presentación y al profesor principalmente que lo mire, ya que es un ejemplo más centrificado o más ejemplificado de lo que es el ciclo de nitrógeno como tal. Y abarca un poco menos, abarca un poco más directamente todo lo que acabamos de nombrar anteriormente. Bueno, estas son las referencias que se usaron en esta investigación. Bueno, como consiguiente, esto quisiera dar una pequeña conclusión en general de lo que se acabó de mencionar en toda la presentación, que pues en manera general decimos que el nitrógeno es uno de los no uno, es el nutriente más necesario para la planta, para el desarrollo y su crecimiento, que pues limita su desarrollo, su crecimiento, su deficiencia. Si hay una deficiencia de este, no se va a ver muy afectados los cultivos. Esto se debe manejar de adecuada manera. Hay distintas formas de nitrógeno, tiene distintos ciclos de nitrógeno. También podemos decir que en manera general en la agricultura el nitrógeno es uno de los nutrientes que mayor abarca las problemáticas de los agrónomos en cuanto al crecimiento y el desarrollo de los cultivos. Y pues espero que les haya gustado. Muchas gracias por el tiempo y el tiempo prestado y espero que haya sido de su agrado.